Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Raúl Iván Figueroa Arechiga y en esta presentación te hablaré sobre las nuevas tendencias para la fiscalización para este nuevo año entrante de 2022. Y bueno, los temas a impartir en esta presentación son los puntos claves de la reforma miscelánea fiscal 2022, facultades de la autoridad fiscal para 2022, facultad de determinación y liquidación, así como las facultades de control y las facultades de cobro. Y bueno, los puntos claves de la miscelánea fiscal se deben en parte a que se han encontrado ilícitos de suplantación de identidad, de defraudación, evasión y elusión fiscal, identificando las siguientes cifras: 33.851 casos de suplantación de identidad en contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, es decir, el RIF. Durante 2022, el 7.9% de los contribuyentes emitieron facturas sin presentar declaraciones bimestrales, es decir, hacen un mal uso de ese régimen, y por ello el SAT hace nuevas estrategias para recaudar. Entonces, de 1.705 contribuyentes identificados con facturas con montos inconsistentes declarados, el 11.55% son del RIF con facturas con un importe de 179 mil millones de pesos. Y de enero a agosto del presente año, el SAT devolvió en total 4.528.598 millones de pesos de impuestos, monto mayor en 32.556 millones de pesos comparados con lo regresado en el mismo lapso del año anterior, lo que significó un incremento del 2.5% real. Es decir, está devolviendo más que el año pasado y pues no está recaudando de acuerdo a lo estimado. Entonces, en México el padrón de contribuyentes activos registrados es de 79.5 millones, de los cuales 2.2 millones son personas morales, y de estos 12.000 son los grandes contribuyentes, y hay 77.2 millones en el rubro de personas físicas, y de esos 7.3 millones con actividad empresarial. Además, en el RIF absorbido por el nuevo esquema de simplificación de confianza hay 3.4 millones de contribuyentes. Y bueno, aquí esta es una tabla en la cual es el padrón activo de 2012 a 2021, pues aumentó significativamente. Y bueno, los principales ejes para este 2022 son el no aumento de creación de impuestos, simplificación administrativa, confianza hacia los contribuyentes e inhibir la evasión y elusión fiscal. ¿Cuál va a ser la simplificación administrativa? Bueno, pues la principal herramienta es el buzón tributario, en el cual pues ya las multas, todo eso es por medio electrónico, ya no hay tanta necesidad de ir físicamente a los puestos de trabajo, en el cual pues se simplifica administrativamente el SAT. Y el informe tributario y de gestión del 2021 SAT, el SAT continuó trabajando para consolidar su programa conocido como el ABC, aumentar la eficiencia recaudatoria, pues el buzón tributario es una gran herramienta para ello, bajar la elusión y evasión fiscal y combatir la corrupción mediante estas estrategias de recaudación. Y bueno, el informe tributario y gestión, la recaudación tributaria es de 107.4 miles de millones de pesos más que en el primer bimestre de 2022. Y por los ingresos tributarios, los principales son el ICR, el IVA y el IEPS, como aquí se muestra. Y pues aumentar la eficiencia recaudatoria. De enero a junio se recaudaron 247.7 miles de millones de pesos. Entonces, bajar la evasión y elusión fiscal, se recuperaron 103.8 millones de pesos por cada peso invertido en fiscalización. Se recuperaron 131.8 pesos por cada peso invertido en fiscalización. Y combate a la corrupción, 419 contribuyentes y 37 servidores públicos denunciados ante la Fiscalía General de la República. Y aumenta la eficiencia recaudatoria a través de los siguientes programas: de vigilancia del cumplimiento de obligaciones, programas de caídas recaudatorias y acciones persuasivas e invitaciones a la regularización. Una gran herramienta, como habías comentado, es el buzón tributario. Y en la vigilancia de cumplimiento de obligaciones tiene por objeto de los contribuyentes cumplan con sus obligaciones y pagos de manera oportuna, y permite identificar omisiones e invitar a los contribuyentes para su regularización. Y en los programas de caídas recaudatorias está enfocado en identificar contribuyentes que presentan variaciones atípicas en el pago de sus declaraciones, detectar inconsistencias y promover su corrección.
y las acciones persuasivas e invitaciones a la regularización. Dentro de la puesta en la marcha del PAE se realizaron acciones de ejemplaridad, tales como la solicitud de inmovilización de cuentas bancarias, cancelación de certificados de sello digital o la emisión de opinión de cumplimiento en sentido negativo, entre otras, de las cuales incidieron en el interés de los contribuyentes por regularizar su situación fiscal. En eso sí no concuerdo con el SAT, porque digamos, si la multa es de 5,000 pesos, te congelan una cuenta de, no sé, 100,000 pesos. Lo lógico sería que nomás te congelen lo que te están invitando a regular. Entonces sí, pues yo no concuerdo con esas medidas persuasivas. Entonces, las propuestas para la reforma fiscal 2022, la propuesta presente incluye 252 modificaciones del Código Fiscal de la Federación, a la ley de impuestos, leyes del ICR, el IVA, especial sobre producción y servicios, el IEPS, y sobre automóviles nuevos. Y bueno, pues en esta tabla vemos cuáles son las modificaciones, el Código Fiscal, ICR, el IVA, el IEPS y el ISAN. Entonces en total son 252 modificaciones. Entonces, ¿qué facultades de la autoridad fiscal se fortalecen para 2022? Bueno, pues son las facultades de las autoridades fiscales: determinación y liquidación, facultades de control, facultades de gestión tributaria y facultades de cobro. Y las facultades de determinación y liquidación son las siguientes: son créditos respaldados, en el cual tendrán el tratamiento de crédito respaldado las operaciones de financiamiento de las que deriven intereses al cargo de personas morales o de residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, cuando dichas operaciones carezcan de una razón de negocios, con lo cual a los intereses que deriven de estas operaciones de financiamiento se les dará el tratamiento fiscal de dividendos. Y otra facultad de determinación y liquidación es la enajenación de acciones a costo fiscal en caso de reestructuras. La autorización de la enajenación de acciones a costo fiscal en los casos de reestructuración de sociedades constituidas en México pertenecientes a un mismo grupo quedará sin efectos cuando el SAT, en su facultad de comprobación, detecte que la reestructura de las sociedades carece de razón de negocios o bien que no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos. Y otra, la reestructuración de sociedades pertenecientes a un grupo. La autorización para diferir el pago de ICR por la ganancia en la enajenación de acciones dentro de dicho grupo, en el caso de reestructura de sociedades de un mismo grupo, quedará sin efectos cuando el SAT, en el ejercicio de su facultad de comprobación, detecte que la reestructura o en su caso las operaciones relevantes relacionadas con la reestructura celebradas en los 5 años posteriores a la autorización carecieron de una razón de negocios. Y la fusión y escisión, cuando el SAT, en el ejercicio de sus facultades, detecte que la fusión o escisión de sociedades carecen de razones de negocios o bien no cumplen con los requisitos establecidos, determinará el impuesto correspondiente a la enajenación considerando como ingreso la ganancia derivada de la fusión o escisión. Para verificar si la fusión o escisión tiene razón de negocios, la autoridad podrá tomar en consideración las operaciones relevantes relacionadas con esta operación durante los 5 años anteriores y posteriores a la fusión y escisión. Y la facultad de determinación y liquidación en compensación de saldos a favor, se propone la opción para que los contribuyentes que se encuentren sujetos al ejercicio de facultad de comprobación corrijan su situación fiscal mediante la aplicación de las cantidades que tenga derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto contra las contribuciones omitidas y sus accesorios que determine la autoridad fiscal. Y respecto a avalúos, se propone aclarar que la autoridad podrá practicar avalúos a toda clase de bienes o derechos referentes a inversiones en activos fijos, gastos y cargos diferidos y erogaciones realizadas en periodos preoperativos, así como toda clase de servicios. Otras facultades son las visitas domiciliarias a instituciones financieras. Se propone establecer que las autoridades fiscales estarán facultadas para realizar visitas domiciliarias a las instituciones financieras, personas morales, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, o a las partes contratantes o integrantes de cualquier otra figura jurídica, así como para requerir a terceros relacionados a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la información y documentación de residentes en el extranjero, cuentas extranjeras y reportables, así como beneficiario controlador.
Y la simulación de actos. Las autoridades en el ejercicio de sus facultades podrán determinar la simulación de actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales, debiendo fundar y motivar su existencia dentro del procedimiento de comprobación. Y respecto a las facultades de control, la negativa de e-firma se propone negar la firma electrónica avanzada cuando un socio o accionista que cuente con el control efectivo de las personas morales solicitantes se ubique en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 17H, fracciones 10, 11 y 12 o 69 décimo del segundo párrafo, fracciones del primero al quinto del Código Fiscal de la Federación sin que haya corregido su situación fiscal. Y la cancelación de certificados. Se propone establecer que no resulte aplicable el procedimiento para obtener un nuevo certificado tratándose de contribuyentes que hayan agotado el procedimiento a que se refiere los artículos 17H bis, 19B, 19B bis del Código Fiscal de la Federación y no hayan subsanado o desvirtuado las irregularidades detectadas por la autoridad fiscal, salvo que corrijan previamente su situación fiscal. Y la restricción temporal del certificado 17H bis del Código Fiscal se propone los siguientes supuestos para la restricción. El nuevo régimen fiscal de confianza cuando los contribuyentes omitan 3 o más pagos mensuales del impuesto en un año calendario consecutivo o no, o de la declaración anual, cuando se detecte que el contribuyente autorizó la comisión de una o más de las conductas establecidas en el artículo 85 fracción 1 del Código Fiscal, y cuando los EDOS no hayan ejercido su derecho previsto en su favor dentro del plazo establecido en el octavo párrafo del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, por las inconsistencias que se detecten respecto al valor de los actos o actividades grabadas manifestados en las declaraciones de pagos provisionales o definitivos en el ejercicio o bien las informativas, tratándose de socio o accionista que ostente del control efectivo de la persona moral con una situación irregular, así como la obligación contadores públicos inscritos. Se propone establecer que cuando un contador público inscrito detecte que la elaboración del dictamen que el contribuyente incumplió las disposiciones fiscales o aduaneras o lleva a cabo una conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal, deberá informarlo a la autoridad de acuerdo con las reglas que al efecto establezca el SAT. Y de la declaración informativa del sector financiero en depósitos en efectivo, se propone pasar de anual a mensual la obligación que tienen las instituciones al sistema financiero de informar los depósitos en efectivo de los contribuyentes cuando el monto mensual acumulado de dichos depósitos excedan de 15,000 pesos. Y presunción de inexistencia de operaciones. Se propone presumir la inexistencia de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes que soportan operaciones realizadas por otro contribuyente durante el periodo en el cual a este último se le hayan dejado sin efectos o le haya sido restringido temporalmente el uso de los certificados de sello digital en términos de lo dispuesto de los artículos 17H y 17H bis del Código Fiscal de la Federación sin que haya subsanado las irregularidades detectadas por la autoridad fiscal o bien emitiendo comprobantes que soporten operaciones realizadas con los activos, personal, infraestructura o capacidad material de dicha persona. Y en las facultades de control, el Registro Federal de Contribuyentes se propone la facultad de las autoridades fiscales para cancelar o suspender la inscripción en el RFC cuando detecten que en los 5 ejercicios previos del contribuyente no ha realizado alguna actividad, no ha emitido CFDI, no cuente con obligaciones pendientes de cumplir o exista constancia de la defunción de la persona física. Y se propone también establecer que las personas físicas mayores de edad deberán inscribirse en el RFC. Y respecto a las facultades de cobro, embargo de bienes, se propone establecer que tratándose de créditos exigibles, la autoridad podrá embargar bienes por buzón tributario. Como habíamos comentado, el buzón tributario puede ser una gran herramienta del SAT. Estrados y edictos siempre que trate de depósitos bancarios o cualquier otro depósito que tenga el contribuyente a su nombre, bienes inmuebles y bienes tangibles. Y bueno, pues por mi parte será todo. Espero haya sido claro y si tienes alguna duda házmelo saber en la barra de comentarios. Te mando un fuerte abrazo y me despido. Que tengas un excelente y bendecido día. Saludos.